Drones rusos lanzallamas han redefinido el campo de batalla moderno, imponiendo una devastadora realidad sobre las fuerzas ucranianas. De alta precisión, se deslizan como sombras de la muerte, portando una potencia de fuego que reduce a cenizas obstáculos en su camino. Veamos el siguiente informe. Por favor. Frase sarcástica que resuena entre los combatientes rusos, donde el inminente despliegue de los drones lanzallamas Dragón promete una nueva era de supremacía táctica en los campos de batalla de Ucrania. Las imágenes y videos que comenzaron a circular en línea dejan pocas dudas sobre la potencia de esta nueva arma. Como una bestia mitológica que escupe fuego, el dragón sobrevuela el terreno ucraniano. Una máquina precisa y letal, capaz de incinerar posiciones enemigas en cuestión de segundos, dejando a su paso solo cenizas y devastación. El diseño del dragón no es cualquier cosa. Se trata de un vehículo aéreo no tripulado, desarrollado meticulosamente por ingenieros militares rusos para sobrepasar las líneas defensivas tradicionales. Con un módulo lanzallama a bordo, el dron podría liberar chorros de fuego a temperaturas que superan los 2200 grados Celsius, gracias a una mezcla incendiaria basada en la antigua fórmula de la termita. Esta mezcla está compuesta por polvo de aluminio y óxido de hierro. Esta fórmula no es nueva en el campo de batalla. De hecho, su primera aparición data de finales del siglo XIX, cuando un químico alemán descubrió su potencial destructivo. Pero en manos de las fuerzas rusas, esa vieja fórmula ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta moderna de destrucción masiva. La operación militar que se realizó en áreas controladas por el ejército ruso reveló el verdadero potencial de los drones Dragón. Las cámaras capturaron cómo los chorros de fuego destruyeron vastas áreas de vegetación que ofrecían cobertura a las fuerzas militares ucranianas. Los árboles y los refugios improvisados simplemente no pueden resistir la intensidad del calor, y mucho menos los soldados que buscan refugio detrás de ellos. Esta nueva arma incendiaria no deja margen de escape ni para el personal ni para el equipo militar. Se convierten en una verdadera amenaza para el enemigo, quemando sus posiciones con una precisión que ninguna otra arma puede alcanzar, afirmó uno de los desarrolladores rusos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos a los amigos y amigas de Prensa Alternativa que nos observan. Bueno, ¿qué decir? Unas máquinas totales estos drones. A pesar de que se ha intentado desde internet, desde algunas fuentes occidentales, generar una suerte de diatriba al respecto de quiénes son a quiénes pertenecen estos drones y ciertos videos, entonces se intentan tergiversar diciendo que vienen de Ucrania, etcétera. Pero más allá de esto, que forma parte de lo mismo que hemos venido diciendo desde hace varios días al respecto de ese intento por tapar el sol con un dedo y intentar desde los medios modificar realidades en el teatro de operaciones, esto forma parte de ese mismo juego. Pero más allá de eso, yo quería ir sobre la importancia que han tenido los drones en esta contienda, porque ha sido bien resaltada por muchos expertos y se ha visto también en el campo de batalla cómo se ha utilizado los drones de lado y lado, ojo, porque no ha sido solamente de uno de los lados, sino que de lado y lado se ha hecho uso de la tecnología que tiene que ver con los drones. En el caso de Rusia, que es bastante conocido, además de este que estamos viendo, también es bastante conocido el uso de los drones Saed 136 de origen iraní, que han generado además toda clase de diatribas con Occidente y controversias, dado que su uso es letal. De hecho, hay desde Occidente han intentado acribillar a Irán, señalándolo por el envío de estos drones a Rusia.
Desde los analistas en el tema los catalogan como los drones del terror, porque dicen que son pequeños, rápidos, precisos, de amplio alcance, y una de las cosas más importantes que ha hecho Rusia es que actúan en enjambre. Han actuado en enjambre, nosotros hemos hecho bastantes informes respecto de la actuación de estos drones en enjambre y de cómo han sido letales de esta manera de uso. Pero otra cosa importante respecto de estos drones es que son unos drones económicos, entonces le permite, en momentos donde se sabe que los recursos son súper necesarios, en el caso de una contienda como esta, pues drones económicos como el caso de estos te permiten poder avanzar mucho más y generar optimizar los recursos en el campo de batalla. En el caso de estos drones, como ya les adelantaba, Occidente ha chillado hasta que se ha cansado por el uso de estos drones. Han intentado poner en el paredón a Irán por el uso de los mismos. Irán, por otro lado, ha negado el envío de estos drones a Rusia. Lo cierto es que en el campo de batalla han sido fundamentales los mismos, y podemos verlo incluso en noticias todo el tiempo, cómo se destacan en el campo de batalla. Pero además de esto, también se ha generado el uso de otros drones, como es el caso de drones ya más del tipo civil, de tipo DJI Mavic, los cuales son ya drones más de tipo civil, pero que le permiten a cada uno de los bandos, porque estos han sido utilizados de ambos bandos, y permiten la observación, la vigilancia, la detección de blancos, chequear el estatus del área en el terreno, pero además tienen aspectos que son importantes, y es que no solamente, a pesar de ser civiles, se le pueden agregar cosas como granadas de mano, morteros de mano, lanzacohetes, entonces que hacen que sean aún más efectivos en el campo de batalla. Son todas estas las diversas utilidades que se le han dado a los drones en el campo de batalla, que han sido fundamentales para el desarrollo del mismo, como lo hemos podido ver. Es correcto, Nancy. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, la tecnología de los drones rusos ha avanzado significativamente en los últimos años. Y bueno, y se ha posicionado como una de las más sofisticadas y versátiles armas de guerra a nivel mundial. Estos vehículos aéreos no tripulados juegan pues un papel crucial en la guerra moderna debido a su capacidad para llevar a cabo misiones de reconocimiento, ataques y guerra electrónica con precisión, como lo ha demostrado Rusia en todo el desarrollo de este conflicto. Pero Rusia tiene una particularidad, que ha trabajado fuertemente para alcanzar ciertos niveles en diferentes tipos de drones. Lo primero que podemos destacar son los drones de reconocimiento, los Orlan 10, por ejemplo. Bueno, estos drones son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas como función principal el reconocimiento táctico y el ajuste de artillería. Es ligero, es con un alcance de hasta 600 kilómetros y una autonomía de vuelo de 16 horas, lo que le convierte, bueno, en una herramienta esencial para la inteligencia en tiempo real, y esto es fundamental. Inteligencia en tiempo real en combates en desarrollo. Y esto le da a Rusia, por supuesto, un alcance mucho mayor en el tema de reconocimiento de formaciones del enemigo. Por supuesto, la capacidad del Orlan 10 para operar en entornos hostiles, en una guerra activa, en un combate activo, pues tiene resistencia a condiciones climáticas adversas, por ejemplo. Su facilidad para ser desplegado en masa, lo que explicaba Nancy, enjambres, es un claro ejemplo de cómo Rusia ha avanzado en esta tecnología de drones. Y si hablamos de drones de ataque, pues Rusia tiene varias clases de drones. Y bueno, parte del video especifica realmente el daño, lo que causa estos nuevos drones lanzallamas. Entonces,
Rusia tiene varios tipos de drones de ataque que han con precisión acabado con formaciones ucranianas en batalla en tiempo real. Bueno, los drones tipo kamikaze es una arma muy letal, diseñada para destruir objetivos con precisión milimétrica. Su capacidad de volar de forma autónoma, además, y ajustarse a la situación táctica en el último momento, que esto es fundamental para poder ganar batallas que se den en los diferentes terrenos y en las diferentes líneas de la frontera. Y son altamente efectivos en zonas muy pobladas, porque son milimétricamente muy efectivos y precisos, o sea, solo está dirigido para el objetivo. A diferencia, bueno, de Ucrania, que utiliza drones de ataque para atacar a población civil. En este caso, Rusia ha utilizado toda su tecnología en tema de drones a objetivos militares específicos. Y esto hay que decirlo sin duda alguna. Y bueno, el desarrollo también, Nancy, de toda la tecnología militar y toda la inversión que Rusia ha hecho en el campo militar, pues prende las alarmas en Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos se enfrenta ahora a dificultades para modernizar su arsenal, tanto su arsenal bélico convencional como nuclear. Y de esto habló un columnista de Bloomberg, Hal Brands, donde señalaba que los proyectos de modernización del arsenal provoca importantes excesos en el presupuesto y Estados Unidos está retrasado, es decir, tiene una emergencia en cuanto a modernizar su arsenal convencional y nuclear. Y esto no lo dicen los medios rusos, no lo dice el presidente Vladimir Putin, ni tampoco ningún vocero del gobierno ruso, lo dice un columnista de un medio occidental, nada más y nada menos. Bueno, según este experto, el Pentágono está llevando a cabo un proyecto a largo plazo para modernizar su arsenal que abarca 3 áreas clave: aviones bombarderos, misiles terrestres y misiles submarinos. Todos estos aspectos están retrasados por encima del presupuesto asignado, ya que Rusia ha venido trabajando de manera coordinada durante muchísimo tiempo, durante muchos años, y ha invertido en su tecnología. Estados Unidos y la OTAN no ha hecho tal cosa. Por lo tanto, ahora están corriendo en el Pentágono con un presupuesto que se escapa de vista, que se escapa de las posibilidades y tienen retrasado todos los planes para modernizar su arsenal. El columnista también enfatiza que el presupuesto del Pentágono está bajo presión debido a la necesidad de reponer todos los suministros militares para los conflictos actuales y desarrollar nuevas armas para futuras guerras. En este sentido, el experto cree que Estados Unidos necesita aumentar el número de ojivas nucleares y de armamento bélico convencional, estamos hablando de misiles, para mantener su poder global. Y en este sentido, Rusia le ha ganado la batalla. Brands además habla sobre el estado de la flota estadounidense y señala que el número de barcos activos no es suficiente para disuadir eficazmente ni a China ni a Rusia. Y también hay cada vez más problemas con los mantenimientos y la construcción de nuevos buques de guerra. Como resultado, cree que para finales de la década de 2025, Estados Unidos podría enfrentar una escasez de potencia de fuego. Esto no lo decimos nosotros, lo dice un columnista del medio de comunicación de Bloomberg. O sea, es decir, tienen un problema gravísimo, Nancy. Mientras que Rusia, bueno, está dando muchísimo de qué hablar en el sector militar y básicamente todas las semanas está dando una actualización de sus nuevos juguetes.
Vamos a ver la segunda parte del informe y continuamos analizando la noticia. Y no era solo una afirmación propagandística. El Dragón ya ha demostrado su capacidad para inutilizar tanques enemigos. La termita lanzada desde los drones cae directamente sobre las escotillas de los vehículos blindados ucranianos, fundiendo el metal y destruyendo todo lo que se encuentra en su interior. Es como si una mano invisible abriera las entrañas de las máquinas de guerra, reduciéndolas a metal retorcido y carbonizado en cuestión de segundos. El terror que infunde esta arma entre los soldados ucranianos no puede subestimarse. Cada vez que el zumbido agudo del dron se escucha en el horizonte, las tropas saben que no habrá forma de escapar de las llamas. Ni los búnkers ni los vehículos ofrecen suficiente protección contra una mezcla capaz de derretir el acero como si fuera cera. Las raíces de este tipo de armamento incendiario se pueden rastrear hasta las guerras mundiales del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizaron termita desde zeppelines para bombardear Londres. En la Segunda Guerra Mundial, tanto las fuerzas del eje como los aliados emplearon bombas incendiarias para destruir vastas áreas de ciudades enemigas y también para deshabilitar equipos militares capturados, colocando termita en los cañones y fundiendo sus mecanismos internos. Ahora, en el siglo XXI, Rusia ha perfeccionado el uso de este temible material al combinarlo con tecnología de drones, creando un sistema de combate que cambiaba por completo las reglas de juego. La eficacia del Dragón reside no solo en su capacidad de destrucción, sino en su adaptabilidad a diferentes entornos. Los desarrolladores rusos aseguran que el dron puede operar bajo condiciones climáticas adversas, lo que lo hace aún más letal en un escenario de guerra donde la naturaleza puede jugar en contra de las operaciones militares tradicionales. La nieve, el viento o la lluvia no representan obstáculos para el Dragón, que sigue siendo un arma implacable en cualquier situación. El impacto de esta arma incendiaria en el campo de batalla es devastador, tanto en términos humanos como materiales. Los incendios provocados por los drones pueden propagarse rápidamente, creando un efecto en cadena que no solo destruye las posiciones enemigas, sino que también genera un caos incontrolable. Las llamas, una vez desatadas, no respetan las líneas del frente ni las estrategias preestablecidas. Todo aquello que esté en su camino, desde vínculos hasta fortificaciones, será consumido por el fuego. Para las fuerzas ucranianas, el uso de estos drones lanzallamas por parte de Rusia representa un desafío casi insuperable. Las fuerzas militares ucranianas han intentado replicar la tecnología en varias ocasiones, desarrollando sus propios vehículos no tripulados con capacidades incendiarias. Sin embargo, el éxito ha sido limitado. Aunque lograron algunos avances, los resultados no son comparables a los del Dragón ruso. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, yo quería poner el acento en este caso con respecto a mientras vemos cómo Rusia va perfeccionando su maquinaria de guerra, va perfeccionando toda su tecnología, como bien tú lo estabas también mencionando en el segmento pasado. Vemos cómo en contraposición lo que vemos del otro lado es totalmente opuesto. Es decir, tenemos una Ucrania que fue este conflicto con plomo en el ala, porque al final ellos del material bélico que disponían era material de la época soviética. Entonces imagínate tú, ya iban con plomo en el ala cuando iniciaron. Pero además han tenido unos aliados que, si bien es cierto, han enviado cosas que han servido, han enviado otras también que bueno, que ya pasaremos a ver, porque hemos visto casos donde Ucrania se ha convertido como en el basurero militar de Occidente. Es decir, aquel espacio, si yo tengo algo que me sobra, yo voy y lo lanzo en Ucrania. Se ha convertido en el vertedero del material bélico obsoleto de todo Occidente. Y esto es algo que viene pasando desde que inició el conflicto. O sea, hemos visto cómo
por citar algunos casos, España, Alemania y hasta el mismísimo Ecuador, que pretendía mandar material obsoleto para Ucrania como si fuera el vertedero. O sea, concretamente, recordemos casos como el de en 2022, Alemania enviaba tanques Gepard que la misma prensa occidental calificaba de obsoleto, el obsoleto tanque antiaéreo que Alemania va a enviar como apoyo a Ucrania. Así titulaba en ese momento, eso fue para abril de 2022, titulaban los medios occidentales sobre este tanque. Entonces, no quedó allí y esto no paró. En 2023, España hizo algo parecido. En 2023, España envió misiles Hawk que se entregarían a Ucrania y que en ese momento la prensa también titulaba un armamento obsoleto en el final de su vida operativa. Así titulaba la prensa en ese momento los envíos de España para Ucrania. Pero esto no paró. A inicios de este año, como ya les decíamos, el mismísimo Ecuador había anunciado con bombos y platillos que iba a enviar material obsoleto ruso a Ucrania. Por supuesto, ahí hicieron como, no sé si les jalaron las orejas, ellos revisaron a lo interno y pararon eso. Después, posteriormente, el mismo Novo anunciaba, bueno, no lo vamos a enviar. Pero si pensamos que con esto había parado el envío de material obsoleto a Ucrania, no es cierto. Porque resulta, una noticia calientica, resulta que Canadá enviará a Ucrania pistolas de la época, escuchen bien, de la Segunda Guerra Mundial. De pistolas de la Segunda Guerra Mundial le va a mandar Canadá a Ucrania. Se tiene previsto que a partir de diciembre, Ottawa empiece a transferir a Kiev aproximadamente 10.500 unidades de la veterana, estamos siendo decentes diciéndole veterana, Browning High Power de 9 milímetros, que nada más y nada menos iban a ser destruidos. Entonces, por supuesto, ellos pensaron, ¿cómo vamos a destruir eso? Por favor, enviémoslo a Ucrania. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a mandárselo a Ucrania, que es el verdadero vertedero de esto. O sea, resulta que las pistolas de la época de la Segunda Guerra Mundial, que inicialmente serían destruidas por el ejército de Canadá, serán nada más y nada menos que entregadas al régimen de Kiev. Esto lo informaron los propios medios canadienses. Por supuesto lo replicamos nosotros aquí, pero ojo, sale de las fuentes, la fuente fidedigna de la nota, que son los propios medios canadienses. Es decir, los aliados de Ucrania se han convertido prácticamente en sus propios enemigos, porque entonces o le envían material obsoleto o le envían material que no saben utilizar. Que entonces los entrenamientos tienen que ser de 1 año, 2 años en un conflicto que está en las condiciones que hemos venido reportando que está, con Rusia galopante. Entonces, es esta contraposición que vemos, ¿no? Rusia perfeccionando tecnológicamente cada una de las cosas que posee, mientras Ucrania, pues les toca lidiar con esto. Le mandan cosas que pueden que les sirvan, pero no tienen el entrenamiento, y le mandan otras que son más bien para la chatarra y que además han derivado en mayores pérdidas de su propio ejército. Entonces, un escenario realmente complejo. Estos son, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Completamente, Nancy. Es que, mira, la efectividad de los drones rusos y el poder y la efectividad se vio hoy muy clara porque el Ministerio de Defensa ruso informó sobre otras tareas realizadas con éxito por el ejército ruso en la zona de operaciones especiales. El ejército ruso llevó a cabo un ataque combinado, y escuchen esto, porque aquí vamos a dar un ejemplo real, claro, de cómo Rusia utiliza sus drones. Llevó a cabo un ataque combinado a la infraestructura del aeródromo militar del ejército ucraniano. El departamento militar informó que para completar la tarea se utilizó, y escuchen esto, escuchen las palabras, una pequeña aviación táctica.
Y esa pequeña aviación táctica, amigos de Prensa Alternativa, los protagonistas fueron drones de diversas modificaciones, acompañados de tropas, de misiles y artillería pesada. Esto lo acaba de informar, es una noticia publicada el día de hoy por el Ministerio de Defensa ruso hace muy pocas horas. Y vemos cómo entonces, en estas últimas 24 horas, la zona de la región militar del norte fue atacada y como objetivo el aeródromo militar del ejército ucraniano, un taller para la producción de vehículos aéreos no tripulados, así como 4 almacenes de almacenamiento de drones. Además, 114 zonas de combate fueron atacados, el personal y el material militar enemigo. Y todo esto, estamos hablando de 144 zonas de combate, almacenamiento, aeródromos y ejército también, ¿no? Militares que estaban allí resguardando toda esa infraestructura, fueron atacados y eliminados con una pequeña, estoy citando la frase modesta del Ministerio de Defensa ruso, con una pequeña aviación táctica. Los drones acabaron con todo, señoras y señores. Eliminaron el aeródromo, eliminaron a los militares que estaban en la infraestructura, que fueron objetivos del ataque, taller para la producción de vehículos aéreos no tripulados y almacenamiento de drones, así como el personal militar que resguardaba ese material bélico. Todo esto usando drones y por supuesto acompañado de artillería pesada y el ejército ruso. Pero los protagonistas, señoras y señores, fueron los drones rusos. Y tenemos que recordar también que hace 2 semanas acá en Prensa Alternativa hicimos videos informando sobre la actualización. Se llevó a cabo uno de los ataques con misiles más eficaces contra el enemigo. Estamos hablando de los Iskander que atacaron Poltava. Y además de esto, este ataque acompañado con estos misiles fueron también protagonistas los drones rusos. Y allí eliminaron el Instituto de Comunicaciones con el Centro Educativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de la poderosa llegada, murieron varios cientos de militares ucranianos, así como especialistas de la OTAN que estaban entrenando a las Fuerzas Armadas de Ucrania en habilidades de gestión de radares y sistemas de defensa aérea. Entonces podemos ver que desde hace 2 semanas y contando, Rusia ha venido mostrando la eficiencia y el poder de los drones en sus diferentes clases, tanto los drones de reconocimiento como los drones de ataque. Y esto es increíble, increíble lo que Rusia ha hecho a nivel tecnológico. Siempre insisto en decirles, Rusia está dando mucho de qué hablar en el sector militar porque ha combinado, como lo vimos en el video de el dron lanzallamas, ha combinado tecnología convencional con tecnología moderna y han creado potentes armas a muy bajo costo. Y vemos la diferencia entonces de Rusia utilizando sus recursos de forma eficiente y a un Estados Unidos ahora corriendo con un presupuesto exacerbado y que no le aprueban para comenzar apenas la modernización de su arsenal. Y esto, bueno, es terrible para
el poder que está perdiendo y la influencia que está perdiendo Estados Unidos y la OTAN, porque en la misma situación, ya hemos hablado también de esto acá en Prensa Alternativa, en la misma situación se encuentran los países de Occidente. Como dijo Nancy, están dándole todo lo que le queda de la Segunda Guerra Mundial a Ucrania y se están quedando ellos sin armamento bélico. Y a raíz de eso, ahora vemos cómo están asustados pidiendo paz. Vamos a hablar de eso en la tercera parte de este análisis, pero vamos a terminar de ver el video de Prensa Alternativa y concluimos con el análisis final. Las defensas antiaéreas ucranianas, diseñadas principalmente para interceptar misiles y aviones, no están preparadas para enfrentar enjambres de drones lanzallamas que operan en altitudes bajas y eluden fácilmente las barreras tradicionales. El miedo a ser incinerados se convierte en una constante entre las tropas ucranianas, obligándolas a reconsiderar sus estrategias y a dispersarse, sabiendo que agrupándose puede significar la muerte. Los ataques con termita no son solo una demostración de poder militar, sino también un recordatorio del costo humano que la guerra moderna impone. La termita es uno de los compuestos incendiarios más efectivos que existen y pueden llegar a causar quemaduras en cuarto y quinto grado. Las bajas resultantes de un ataque con termita difícilmente pueden recibir un tratamiento adecuado en un escenario de guerra activa. Las imágenes de soldados gravemente heridos con quemaduras que comprometen su capacidad de sobrevivir añadían un tinte aún más serio al conflicto. A pesar de las acusaciones constantes por parte del gobierno ucraniano, que han denunciado el uso de munición incendiaria por parte de Rusia, el ejército ruso continuó utilizando esta táctica con gran eficacia. En el marco legal internacional, el uso de la termita no está prohibido en conflictos armados, siempre y cuando no se utilice contra civiles. En este sentido, Rusia siempre se ha mantenido dentro de los límites permitidos por los convenios, dirigiendo sus ataques exclusivamente hacia objetivos militares. La habilidad de estos drones para evitar daños colaterales innecesarios y centrarse en eliminar objetivos estratégicos consolida aún más su papel crucial en las operaciones rusas. A diferencia de otros compuestos, como el napalm, que tiene una terrible fama histórica debido a su uso en Vietnam por parte de Estados Unidos, la termita lanzada desde drones es un arma moderna que se ajusta a los principios de la guerra actual, donde la tecnología y la táctica juegan un papel determinante. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase, y el uso de armas incendiarias es solo uno de los múltiples componentes de una estrategia más amplia. Las fuerzas rusas han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y superar a sus adversarios. La Federación Rusa aprovecha cada avance tecnológico disponible para asegurar la victoria en el campo de batalla. Mientras los drones lanzallamas Dragón continúan con su letal recorrido, el mensaje sigue siendo muy claro. Rusia y su gobierno han tomado la delantera en la guerra moderna y no hay vuelta atrás. Bueno, Nancy, tus consideraciones finales. Sí, aquí en esta última parte yo quisiera hacer hincapié en precisamente esa parte, cómo Rusia, a pesar de su superioridad militar, no entra y arrasa con todo, un poco lo que tú mencionabas al comienzo de esta conversa, y es que, o sea, hay un esfuerzo por parte de Rusia de atender al ordenamiento jurídico internacional y de la guerra. O sea, no es que Rusia, porque ellos tienen una superioridad militar, ellos van a acabar con todas las poblaciones, con todo lo que haya y lo que no haya. No, hay un esfuerzo, como bien se mencionaba en el video, por acatar el marco jurídico internacional, más allá de la superioridad que se tenga, porque no es visto desde Rusia como una patente para hacer y deshacer el hecho de tener superioridad militar, como sí se puede ver desde ciertas potencias occidentales y desde sus protegidos como
cuando tienen alguna posibilidad o alguna capacidad frente a sus adversarios, pues quieren arrasar y acabar con todo, como se ha visto y se ve por estos días. Entonces, es importante destacar esta parte porque además no solamente se ve la contraposición con Occidente, sino además incluso con el propio Ucrania. O sea, mientras Rusia, como tú bien antes mencionabas, hace ataques estratégicos a zonas militares, Ucrania, dentro de su desespero, el régimen de Kiev, dentro de su desespero, cada vez incursiona más en áreas civiles y en ataques a civiles. Entonces, lo hemos ido viendo cómo poco a poco va escalando en esa terrible metodología, porque es terrible porque atacar a civiles, pero además por el desespero de mostrar algún resultado, es nefasto. O sea, vimos cómo empezaban ellos por allá en 2023 enviando drones, por cierto, drones a Moscú concretamente. En ese momento eran drones UJ, se presume que los drones con los cuales han atacado a Moscú y diversas zonas de Rusia han sido drones UJ-22. Recordemos aquella imagen en la que, fue la más emblemática en 2022, en mayo de 2023, cómo atacaban el Kremlin y no solamente el Kremlin, sino diversas zonas en Moscú y en el resto de Rusia, y no eran precisamente zonas militares, sino ataquemos lo que sea, necesitamos mostrar algo. Posteriormente hemos visto ataques como lo que sucedió en la sala de conciertos Crocus en Moscú, donde posteriormente con las investigaciones de Rusia se supo que toda la organización y todas las órdenes vinieron desde Ucrania, no vinieron desde otro sitio. Entonces, donde también los atacados fueron civiles, puras víctimas civiles. Y la más emblemática por estos días, el ataque a Kursk, que de hecho tiene una noticia en caliente que no la vamos a leer de RT, la vamos a leer de La Voz de América. Es una noticia en caliente y el titular dice: ataques ucranianos hieren a 6 personas e incendian una fábrica en Rusia. Estamos hablando de ataques a civiles, no estamos hablando de ninguna operación estratégica contra zonas militares, no. Estamos hablando de ataques a civiles. Se supo que drones ucranianos atacaron una fábrica y otras infraestructuras civiles, ojo, haciendo el hincapié, La Voz de América, no somos nosotros, en civiles, dejando al menos 6 personas heridas en la región fronteriza de Kursk. Ataques ucranianos provocaron incendio en una fábrica de aparatos eléctricos e hirieron al menos a 6 personas en esta zona fronteriza. Es decir, estamos hablando de un régimen de Kiev que en su desesperación ya ha empezado poco a poco, va escalando en los ataques a civiles. Entonces, mientras vemos, el cálculo es sencillo, mientras vemos a Rusia, a pesar de que tiene todo su poderío militar y que pudiera hacer arrase donde quisiera, porque además tiene todas las armas que son necesarias para hacerlo, está pendiente de no violar el derecho internacional, de hacer ataques estratégicos que estén en el marco del derecho internacional. En contraposición, tenemos a un Zelensky desesperado que escala cada vez más en ataques a civiles. Entonces, esto se cuenta solo. Tenemos, por un lado, una potencia que respeta los derechos y por el otro lado, el desespero. A los acólitos de Occidente que siempre intentando violar todas las normas y sin respetar absolutamente nada porque tienen el apoyo de los hegemones. Así, Nancy, es terrible de verdad la situación que viven los civiles que están inmersos en un conflicto bélico, pero así es la guerra, señoras y señores, así es la guerra, y Occidente ha patrocinado el ataque desmedido de civiles por parte de Zelensky. En contraposición,
tenemos a un presidente como Vladimir Putin que está enfocado, dedicado a su poder bélico. Y es que el día de hoy el presidente Vladimir Putin hizo un anuncio muy esperado por el sector militar ruso y también por Occidente. Ha aumentado el número de personal de las Fuerzas Armadas del país. Esto fue un decreto publicado el día de hoy por el propio presidente Putin. Ahora, el número de militares en el ejército ruso ha aumentado a casi 180,000 personas, alcanzando un total de, escuchen la cifra, alcanzando un total de 2,389,000 soldados, de los cuales 1,500 soldados militares están activos actualmente y desplegados. Es decir, tiene un ejército robusto, 2,389,000 militares, de los cuales 1,500,000, disculpen, son militares activos que están en este momento en batalla. Este decreto entra en vigor el 1 de diciembre. Putin además dio instrucciones al gobierno para que proporcione fondos para la implementación de este decreto, es decir, está asignando los fondos necesarios para el presupuesto federal al Ministerio de Defensa para el aumento de los soldados. Y este último aumento de las Fuerzas Armadas, en contraposición con el aumento del 2023, es casi unos 170,000 soldados más en el presupuesto militar y en el aumento de personal militar del Ministerio de Defensa ruso. El presidente explicó que el aumento del número de militares se produce por etapas y se realiza de forma organizada a expensas de los ciudadanos que quieren firmar un contrato de servicio. Es decir, es aparte el aumento de los ciudadanos civiles que quieren formar parte de las filas de servicio, lo que en Latinoamérica y en muchos países latinoamericanos se llama la milicia. Cuando quiere un ciudadano ser parte, que es civil y quiere ser parte de las Fuerzas Armadas de su país, bueno, se inscribe en la milicia. Estamos hablando de un aumento de 170,000 soldados adicionales, aparte del servicio que prestan los civiles al ejército ruso. Y esta es una noticia, Nancy, que pone también los pelos de punta a Occidente, o sea, aumentar aún más, o sea, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y el presidente Vladimir Putin decide hoy decretar este nuevo anuncio como decreto presidencial para aumentar sus filas. Es decir, está completamente enfocado y dedicado y está manejando de forma directa sus Fuerzas Armadas como pues líder del Estado. Y antes esta noticia se ha visto mucho, amigos de Prensa Alternativa, reacciones por parte de Occidente, que se encuentra tambaleando, que se encuentra buscando maneras de agradar a Moscú. Estoy hablando de Italia. Porque aunque ustedes no lo crean, amigos de Prensa Alternativa, Occidente está muy pendiente de todo lo que anuncia el presidente Vladimir Putin y de cómo está la actualización de la guerra, porque ellos se han encargado de atacar a Moscú, tanto en el sector económico, enviando armas, haciendo parte, formando parte, enviando mercenarios a esta guerra, financiando, y bueno, ahora están agarrándole miedo a Moscú. Y es así como el día de hoy sale una noticia: Italia no está considerando permitir el uso de armas de largo alcance suministradas a Ucrania para ataques en territorio ruso. Y esto lo dijo la primera ministra de Italia. No lo dijo un analista, no lo dijo un experto en el área militar, no. Ya Italia ha lanzado la posición de gobierno.
la primera ministra, Giorgia Meloni, ha dicho: Italia no está considerando permitir ningún uso de las armas de largo alcance para que ataquen a Rusia. Destacó que Italia cree que las condiciones son óptimas para negociaciones de paz. Lo que hemos venido hablando, Nancy. Comenzaron los países de la OTAN a buscar manera de agradar a Moscú, a salir del radar de Moscú y comenzar a hablar de negociaciones de paz. Esto se venía venir, señores de Prensa Alternativa, amigos, amigas, esto se venía, no sorprende, a nadie sorprende esta posición de Italia. Además, Meloni señaló que este tema no está en discusión en Italia, tampoco estará en discusión, y esta posición fue acordada con los aliados. Tremendas palabras de la señora Meloni el día de hoy. Voy a citarla nuevamente. Esta posición fue acordada con los aliados. Al mismo tiempo, ella subrayó que esto no significa que Italia se está negando a apoyar a Ucrania, pero dice que no durará el tiempo que sea necesario. Es decir, que Italia no va a tomar una posición de ayuda a Ucrania, bueno, hasta que Zelensky le dé la gana, ¿no? Ante esto, el secretario de prensa presidencial, Dmitry Peskov, dijo que las declaraciones del presidente Vladimir Putin sobre las consecuencias de los ataques con arma occidental a territorio ruso son claras, inequívocas y no hay duda que fueron escuchadas. No, es que sin duda fueron escuchadas, amigos de Prensa Alternativa. Me quedó muy claro. Sí, eso quedó muy claro, amigos de Prensa Alternativa, eso quedó clarísimo porque pues ya comenzaron los primeros ministros occidentales a decir, no, nosotros no permitimos ataques rusos con nuestras armas, vamos a hablar de paz, vamos a sentarnos a negociar. Por allí yo me acuerdo, hicimos un análisis con Nancy donde desarrollábamos la noticia de Zelensky, que estaba haciendo una pataleta porque el canciller alemán salió a hablar de paz y Zelensky dijo que él no le daba permiso a nadie ni poder a nadie de hablar sobre rendición ni paz con Putin, ¿no? Pero ya vemos que el día de hoy la señora Meloni acaba de decir que eso fue una decisión acordada con los aliados y no está hablando de solo Estados Unidos, no. Los aliados es la OTAN, señoras y señores. Los aliados es la OTAN. O sea, han acordado no darle ningún tipo de permiso a Zelensky para usar sus armas para atacar lo profundo del territorio ruso. Bueno, así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyarnos. Nancy, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos observan y bueno, los invitamos a seguir viendo el contenido. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, la invitación es a que se suscriban, activen las notificaciones, nos dejen sus comentarios y opiniones y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.